Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Vamos entonces con algunas respuestas a vuestras entradas en el foro. Esta vez voy a hacerlo así, con un vídeo, repasando un poco, como veis aquí en la pantalla, lo que habéis ido escribiendo. En otro momento pues podré responder más específicamente a cada entrada. Por ahora voy a responder pasando por vuestras respuestas o por vuestras reflexiones y así vamos hablando todos con todos. Es interesante. Entonces, por ejemplo, empezamos con la pregunta, ¿somos libres? Es una pregunta muy amplia y con el objetivo también de que al ir leyendo el artículo de Sanguinetti y después poco a poco leyendo también otros elementos, como por ejemplo el libro de San Agustín, vamos enriqueciendo nuestro vocabulario sobre la libertad y nuestra capacidad de hablar sobre ella. Entonces es una pregunta muy amplia y que busca que vosotros vayáis adquiriendo elementos para hablar de la propiedad, de la libertad con más propiedad, sobre todo con más matices que corresponden realmente a esta dimensión compleja y tan bonita del ser humano. Vamos aquí con la primera respuesta de Maribel. Somos libres, más bien soy. La libertad es un acto del individuo. No puedo hablar por la libertad del otro por mucho que lo quiera. Interesante ese aspecto, es uno de los aspectos de la libertad, eh, que es el aspecto del agente libre. O sea, es la persona la que de alguna manera es dueña de su decisión, es un acto de la persona. Entonces yo decido hacer algo por mí mismo. Vamos a ver que con una serie de condicionamientos, pero no con un determinismo absoluto. Entonces la libertad como algo individual, como una realidad individual, un acto del individuo, eh, que proviene del individuo. Esto ya es una noción interesante. Después aquí Gemma va eh, hablando de los inicios de la lectura del artículo Sanguinetti y dice, según San Agustín, Dios nos creó naturalmente buenos y dotados del libre albedrío para poder optar por el bien o por el mal. Aquí vamos a ver que hay una noción, digamos así, coloquial de libre albedrío, que sería esta, pero el libre albedrío en realidad, como dice Sanguinetti, es esa capacidad de ser árbitro de uno mismo. O sea, es la capacidad de volver sobre los propios actos, sobre las propias intenciones hasta incluso, para después decidir hacer una cosa u otra. Entonces el libre albedrío tiene que ver con la autoconciencia y con la deliberación del sujeto sobre sus propias acciones. Y así vamos ganando un poquitín más de lenguaje, ¿no? Gemma parte también de una realidad teológica y espiritual, que es que, de acuerdo con nuestra fe cristiana, somos libres porque así nos trata Dios constantemente en la Biblia. El sígueme de Cristo es, por ejemplo, es una llamada a la libertad del hombre. Y vemos que a algunos le siguen, a otros no. Eh, y constantemente en la palabra de Dios se da por supuesto que el hombre es libre. La visión filosófica del hombre en la palabra de Dios es una visión de que el hombre es realmente libre, es dueño de sus decisiones. Pongo ante ti hoy la vida y la muerte, el cielo y la tierra, ¿no? Escoge la vida, dice Dios en Deuteronomio. Pues dice, no puede decir que soy libre en sentido absoluto, y esto va a ser muy importante. Un gran debate que hay es entre la libertad y el determinismo.
Y esto pues aprovecho para responderte a ti, Gemos, sobre el punto 4 del artículo de Sanguinetti, sobre el compatibilismo y el incompatibilismo, que en el fondo es un debate que gira en torno a esto que has escrito aquí, que ¿es posible tener determinismo y libertad a la vez? Los que son del compatibilismo dicen que sí, y los que son del incompatibilismo dicen que no. Claro que aquí realmente lo que es importante no es, como dice Sanguinetti, no son los ismos, sino saber de qué estamos hablando. Porque un determinismo absoluto, es decir, que todas mis decisiones son consecuencia de una causa, son una causa-efecto, que tiene un origen en un mundo natural en el que no hay decisiones, pues esto significa que sería incompatible un determinismo con la libertad. Sin embargo, sabemos que nuestra libertad está condicionada, o sea, se da bajo ciertas condiciones, pero no por eso implica que sea una libertad inexistente. Entonces es una libertad con determinaciones, pero no determinista. Y aquí está el punto. Bueno, el punto 4 es alrededor de este debate, en el que, como el mismo Sanguinetti dice, es mejor simplificar e ir a la esencia del debate, y la esencia del debate está aquí, en si hablamos de una libertad que está bajo condiciones, entonces sí, es compatible una cierta, no le llamaríamos determinismo, le llamaríamos determinaciones con la libertad, mientras que si yo soy de la opinión de que, por ejemplo, el ser humano antropológicamente está hecho de una realidad fisiológica que funciona totalmente bajo la ley de causa y del efecto, entonces no tendríamos libertad. Bien. Sole aquí, Marisol, más bien dice, pues nunca me había planteado esto, pues es muy interesante este planteamiento, y más que si soy libre, es cuáles son los matices de la libertad, o cuál es el dinamismo, como le llama también Sanguinetti, de la libertad. Y claro, Marisol recurre a lo que yo decía anteriormente, que la palabra de Dios presupone un hombre libre, ¿no? Y eso es lo que ella está afirmando. Pero claro, habrá que entrar en un poquitín en el dinamismo de la libertad. Y aquí tenemos a Eli, que nos hace una reflexión también. Somos libres como seres humanos dotados de una capacidad de elegir, sin sentirnos coaccionados externamente. Porque hay en todo ser humano capacidad de orientarse hacia un fin, que es lo que consideramos mejor para nosotros mismos. Esto ya es, Eli, ya estás utilizando alguna de la terminología del artículo, que es terminología del problema clásico filosófico de la libertad. Desde aquí ya estamos entrando en los dinamismos, ¿no?, de la libertad. Entonces, si la libertad es esa capacidad del sujeto de actuar por sí mismo y de elegir por sí mismo determinadas acciones, entonces la pregunta es, ¿y por qué elige unos y no otras? Y aquí entramos ya en la noción aristotélica de, que ya he mencionado también en un vídeo anterior, de teleológica. ¿Qué significa? El telos es el fin, y entonces no es tanto que el hombre, aquí vamos a ser más finos del lenguaje, no es tanto que nosotros tenemos la capacidad de orientar nuestra vida, a ver cómo lo dice aquí, porque hay en todo ser humano capacidad de orientarse hacia un fin. En realidad estamos orientados hacia un fin y tenemos la capacidad después de hacer caso de esa orientación o no.
el ser humano está orientado hacia la felicidad, está orientado después, sería un fin último, un bien terminal, como diría Sanguinetti, y después hay bienes intermedios que a veces se tratan como terminales de alguna manera, como por ejemplo la familia, como por ejemplo la amistad, no son terminales en un sentido estricto. Pero claro, el hombre ya se encuentra orientado. Hay una orientación en el hombre. Os doy un ejemplo muy sencillo que la propia humanidad se va dando cuenta cuando hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos como humanidad reconociendo que estamos orientados a determinados fines, como puede ser la familia, como puede ser la dignidad del trabajo, como puede ser más que nada el valor de la vida, la procreación, la socialización. Entonces todo eso está enmarcado de alguna manera o está encapsulado ahí en los derechos humanos y nos muestra que la libertad entonces tiene que ver con esta orientación del hombre. Y aquí vamos tirando del hilo, ¿no? Sigue él diciendo, pues la libertad es capacidad de deliberación dentro del ejercicio de la libertad. Por eso, siempre, aquí estamos, nos movemos en relación a algo que queremos conseguir, un fin, y un fin bueno. Entonces, en la búsqueda de este fin, utilizamos nuestra razón. En discernir cuál es este fin, usamos nuestra razón y entonces la libertad está también eh, eh, el dinamismo de la libertad implica el uso de la razón para poder aclarar cuál es ese fin que más me edifica, que más me planifica. Y así vamos viendo que hemos añadido ya otro elemento, o sea, otros dos elementos, la orientación del hombre, el telos del hombre hacia la felicidad y después hacia ciertos bienes intermedios también, y también la razón como dimensión del hombre y capacidad del hombre de conocer ese fin. Nos falta añadir aquí la cuestión de la voluntad. Nosotros hacemos algo en la medida en que queremos hacerla, pero aquí vamos a hilar fino porque la libertad no es igual a querer, no es igual a la voluntad. Yo puedo hasta incluso querer un bien que me conviene, pero no tener la fuerza para hacerlo. Y hasta incluso puedo querer un bien que no me conviene y necesito de pensar sobre ello, reflexionar para darme cuenta que me conviene cambiar este querer. Bien, seguimos aquí después con Maribel, que habla sobre el texto de Sanguinetti, en cuanto a que le parece práctico. Entonces dice, un punto que me parece interesante es que la libertad no se malogre, hay que relacionarla con la verdad y el bien, correlativamente con la inteligencia y la voluntad. Y aquí están los elementos que estaba mencionando anteriormente. Así crecemos como personas, tanto a nivel humano como espiritual, porque orientamos las opciones no solo a lo que nos construye individualmente, sino también a lo que construye la vida de los demás. Aquí añadimos, primero hablamos de la voluntad y de la inteligencia, ahora también estamos asociando este fin último, es un fin último que no es individual, sino que también es comunitario. Entonces la libertad nunca está separada del elemento social, del elemento relacional. Y después, para completar, este elemento de esperanza de que nosotros podemos de alguna manera cambiar nuestras opciones o cambiar hasta incluso nuestro querer, y esto nos va a ser muy útil para el acompañamiento espiritual. Entonces en el segundo vídeo voy a concluir, voy a responder a las demás entradas y ya preparar así un poco
porque es un resumen del artículo de Sanguinetti.